Hoy vamos a hablar de una santa, pero la historia que nos proponen nuestras fuentes no es la que una esperaría. No, para nada. Nos adentramos en la figura de Santa Apolonia y el texto que tenemos delante es una reflexión increíblemente moderna sobre el dolor, la fe y lo que significa ser fiel a una misma cuando todo se desmorona. Así es. Nuestra misión hoy es entender por qué una mujer del siglo III puede decirnos algo tan relevante sobre cómo vivimos el sufrimiento hoy en día. Totalmente. Y la clave no está tanto en los hechos históricos, que bueno, son brutales, Ya. sino en la interpretación que se nos ofrece. Este análisis presenta a Apolonia no como una superheroína de la fe, sino como un ejemplo de lo que llama fidelidad en el límite. Se soportan. Esa es la lente con la que vamos a mirar toda su historia. Me parece un punto de partida fascinante. Pues empecemos por donde sugiere el propio análisis, su nombre. Menciona que Apolonia significa consagrada o entregada. A primera vista, bueno, parece un detalle sin más, pero tiene más importancia de la que parece. Mucha más. No es un dato curioso. Es, de hecho, la pieza clave de toda la interpretación. ¿Ah, sí? Claro. Normalmente, cuando oímos consagrada, pensamos en algo puro, perfecto, separado de lo mundano. Pero aquí el significado se tuerce, se hace más profundo. El texto lo conecta directamente con la experiencia del límite, del agotamiento. No habla de una entrega en un estado de gracia y fortaleza, sino de una entrega que se produce justo en el momento de la mayor vulnerabilidad. Justo cuando el dolor, como dice, no se puede disimular. Exacto. O sea que no es una consagración de altar, sino una consagración en la trinchera, por así decirlo. Podríamos verlo así. Pero aún así, la idea de santidad choca un poco con esa imagen de debilidad. Asociamos a los santos con un poder especial, con una especie de invulnerabilidad. Y ahí es donde este enfoque rompe el molde por completo. Cita una frase que me parece potentísima. A ver, Hay una santidad que no brilla, pero permanece. una santidad que no brilla. Es una idea que va totalmente a contracorriente de nuestra cultura actual, donde todo tiene que ser visible, espectacular, un post para Instagram. Del influencer espiritual, donde todo tiene que ser un gran gesto. Podríamos interpretarlo así, sí. Se refiere a una fe o una fidelidad, si queremos ser más laicos, que no necesita milagros ni discursos grandilocuentes. Es una constancia silenciosa, casi invisible. Es la tenacidad de la hierba que crece en la grieta del asfalto, no la espectacularidad del rayo que parte un árbol. ¡Qué imagen! En este contexto, ser consagrada no significa ser perfecta o invencible. Significa ser fiel, seguir ahí, incluso cuando está rota. Es la permanencia frente al arrebato. Vale, entiendo esta idea de una santidad frágil. Pero ¿cómo se manifestó esto en su vida real? ¿Qué sabemos de lo que le ocurrió para que se convirtiera en este símbolo de resistencia? Aquí es donde entramos en la parte más dura de la historia. Las fuentes nos sitúan en Alejandría, en el siglo III, durante una de las muchas persecuciones contra los cristianos. Apolonia, que ya era una mujer de cierta edad y muy respetada en su comunidad, fue arrestada por su fe. Y el análisis subraya un detalle crucial. ¿Cuál? No fue una muerte rápida, fue una prueba prolongada. Eso suena terrible. O sea, no se trataba solo de ejecutarla entonces. Había una intención detrás de esa lentitud. Exacto. La violencia tenía un propósito psicológico clarísimo. El objetivo, más que matarla, era apagar la fe interior a través del dolor físico. Claro, es una técnica de tortura clásica. Llevar a la víctima a un punto en el que el cese del sufrimiento se convierte en el único deseo, un deseo primario. Tan primario que anula cualquier convicción, cualquier principio, cualquier lealtad. Querían que renegara de sí misma, que su identidad se disolviera en el dolor. Es que es una batalla completamente interna. Por fuera es una mujer sufriendo, pero por dentro, como lo plantea este análisis, es una lucha por no dejar que el instinto de supervivencia más básico te arrebate la voluntad. Justo. Por eso su resistencia no es solo una cuestión de aguante físico, de tener un umbral del dolor alto. Es una batalla mental y espiritual, minuto a minuto, contra el impulso natural de decir, basta, haré lo que sea para que esto pare. Y esa batalla nos lleva directamente al momento culminante de su historia. Efectivamente. El momento que la convierte en patrona de los dentistas, supongo. La tradición cuenta que, como parte de esa tortura, le destrozaron los dientes. Uno
a 1. Mm, Y después la amenazaron con arrojarla a una hoguera si no renegaba de su fe. Y aquí es donde la mayoría de las historias de santos resaltarían su fuerza sobrehumana, su desafío a los verdugos, quizá con una frase lapidaria. Sí, Pero nuestro análisis hace justo lo contrario, y esto es lo que lo vuelve tan humano y creíble. Sí, la descripción que ofrece es brutalmente honesta. Cito: Apolonia estaba al límite, no fuerte, no invencible. exacto. Un momento. Que la describa así como no fuerte rompe con toda la imagen que tenemos de los mártires. Suena casi a un fracaso, ¿no? Ahí está la clave de todo. No es un fracaso, es el punto de máxima humanidad. Ya. Es el reconocimiento de que todos tenemos un límite. Lo fascinante es cómo el texto convierte esa fragilidad extrema no en una derrota, sino en el escenario de su elección más importante. Claro. Porque es precisamente cuando ya no tienes fuerzas, cuando estás al límite, que tu fidelidad se vuelve más real y significativa. Hay una frase en el texto que creo que es el corazón de todo esto. Dime. No dejó que el dolor decidiera por ella. Vamos a pararnos aquí porque es una idea muy potente, pero también un poco abstracta. ¿Qué significa exactamente en la práctica? Significa que hay una diferencia abismal entre sentir un dolor que te desborda y permitir que ese dolor se convierta en el único criterio para tus decisiones. A ver, Piensa en una corredora de maratón. Llega al kilómetro 35 y cada músculo de su cuerpo grita «para». El dolor es insoportable. sí, Una opción es dejar que ese dolor decida por ella y abandonar. Otra opción es sentir ese mismo dolor, reconocerlo, pero elegir dar un paso más, porque su voluntad está puesta en la meta, no en el sufrimiento del momento. qué buena analogía. El dolor es el mismo. El dolor es el mismo, pero la decisión que se toma frente a él es radicalmente distinta. Domina la sensación, pero no tiene por qué dominar la decisión. Exacto. Apolonia, en su estado límite, siente un dolor que no podemos ni imaginar y un deseo abrumador de que todo acabe. Pero en ese último reducto de su conciencia, elige no entregarle su voluntad a esa sensación. Y por eso su acto final. Por eso su acto final. Caminar ella misma hacia la hoguera, según algunas tradiciones, no puede interpretarse como un suicidio desesperado para escapar. Claro, no es una rendición al sufrimiento. En absoluto. El análisis lo define como un abandono confiado. Es su última afirmación de identidad. Es decir, podéis destruir mi cuerpo, pero no podéis obligarme a traicionar aquello que da sentido a mi vida. Por eso la Iglesia la recuerda no como un símbolo de dureza, sino como un testimonio de fidelidad en el límite. La clave es la constancia dentro de la fragilidad, no la ausencia de ella. Y supongo que esa visión tan humana es la razón por la que su figura sigue siendo tan cercana hoy. Su día es el 9 de febrero y tradicionalmente se la invoca para el dolor de muelas. Lo cual tiene sentido, pero parece un poco específico, ¿no? Sí, esa es la conexión directa y obvia con su martirio. Y es la razón por la que es la patrona de los odontólogos. Claro. O sea, que no es la patrona de los que van al dentista con cara de valientes, sino quizá más bien de los que estamos aterrorizados en la silla de espera. Me apunto a ese club. Pero lo interesante es cómo el análisis que manejamos expande radicalmente este patronazgo. No se queda en el dolor de muelas. Ah, ¿no? Dice que se la invoca para los dolores persistentes, los que cansan y agotan. Y eso ya nos habla a muchos de nosotros. Claro, ahí entramos en el terreno de las enfermedades crónicas, de la migraña, de la fibromialgia. Ese dolor sordo que no te mata, pero te va robando la vida poco a poco. Pero es que el texto va todavía un paso más allá, y aquí es donde se vuelve profundamente contemporáneo. A ver, Añade que su consuelo es también para quienes sufren el dolor que no se ve, el que vuelve, el que parece no tener explicación. wow. Eso es hablar directamente del siglo XXI. Del dolor emocional, de la ansiedad, de la depresión, del agotamiento mental por el trabajo, del sufrimiento existencial. Exactamente. Dolores que no tienen una herida visible, que a menudo ni siquiera puedes explicar con palabras, pero que son increíblemente reales y agotadores. Exacto. El texto traslada su figura desde un nicho muy concreto, el dolor dental, a un símbolo universal de consuelo para el sufrimiento moderno en su sentido más amplio. Ya no es solo la santa de los dientes. Es la compañera de la resistencia silenciosa, de la fatiga vital, y el mensaje que ofrece, según este enfoque, no es de exigencia. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención. Santa Apolonia no te pide heroicidad, te ofrece presencia.
Esto es un cambio de paradigma total, es un cambio radical. No es una figura que te mira desde un pedestal y te dice, sé fuerte como yo fui. No. Es una figura que se sienta a tu lado y parece decir, entiendo tu agotamiento, sé lo que es estar al límite, porque yo también estuve ahí. Mm. El consuelo que ofrece no se basa en la exigencia de ser un héroe, sino en la empatía del acompañamiento. En un mundo obsesionado con el rendimiento, este es un mensaje de una ternura y un realismo apabullantes. Eso conecta directamente con una de las ideas finales más potentes del documento, en una sección que llama acogida personal. Ajá. Dice, y creo que esto resume todo el viaje que hemos hecho, tu valor no disminuye cuando te sientes débil. Esa frase es la culminación de todo el argumento. En una cultura que constantemente equipara la debilidad con el fracaso, que nos bombardea con mensajes de que tenemos que ser invulnerables, Sí. este mensaje es revolucionario. Afirma que el sufrimiento, el cansancio o la fragilidad no anulan tu identidad ni tu valor como persona. Es una afirmación rotunda de la dignidad humana precisamente en su estado más vulnerable. Es un mensaje potentísimo contra el síndrome del impostor, contra esa sensación de que si no estamos siendo productivos o felices, no valemos nada. Precisamente. Y así cerramos el círculo. La historia de Apolonia, vista a través de esta lente, es la encarnación de esa fidelidad en el límite. Ujú. No un ícono de la dureza, sino de la constancia. La santidad que, como decíamos al principio, no brilla pero permanece. Y el cierre del texto lo sintetiza de forma magistral. ¿Te refieres a la frase en latín que aparece al final? Sí. Memorio esto. Indolore fides manet. ¿Qué significa? Y el propio texto nos da la traducción. Recuerda esto. En el dolor, la fe permanece. Y fe aquí podemos entenderla en un sentido muy amplio. La fidelidad a uno mismo, la lealtad a las propias convicciones, la confianza en que hay algo en ti que el sufrimiento no puede destruir. No es algo que existe a pesar del dolor. Sino que puede manifestarse con más claridad precisamente en medio del dolor. Entonces, si tuviéramos que resumir esta exploración, hemos desmontado la imagen de una santa lejana, invencible, para descubrir el testimonio de una persona real, llevada a su extremo. Ajá. Cuya mayor victoria fue proteger su capacidad de elegir y de ser ella misma en medio de una fragilidad absoluta. Exacto. Su historia, leída así, nos recuerda que la verdadera fortaleza a menudo no consiste en no sentir dolor o en no quebrarse. Claro. Consiste en qué haces con ese dolor y qué decides proteger a pesar de él. Es la victoria de la conciencia sobre el caos del sufrimiento. Todo este análisis nos deja con una pregunta final muy potente. El texto insiste en que Apolonia atravesó el sufrimiento. No lo buscó, no se recreó en él. No. Simplemente lo afrontó porque era inevitable en su situación. Y eso plantea una cuestión muy pertinente para nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que a veces parece glorificar el sufrimiento. El no pain, no gain llevado al extremo. Sí. La idea de que el dolor es una vía casi obligatoria para el crecimiento, para el éxito. Hay toda una estética del sufrimiento. Cierto. Y eso nos lleva a una reflexión final que el texto deja abierta. ¿Cómo podemos distinguir entre atravesar un dolor que es inevitable, con un propósito claro, como en el caso de Apolonia, y buscar o aferrarnos al sufrimiento como si fuera una medalla, como un fin en sí mismo? ¿Dónde está esa delgada línea que separa la resistencia fiel, de la que hemos hablado, de una glorificación un poco masoquista del dolor?